Buenas tardes, amigos de Astele. Pues el día de hoy tenemos una excelente oportunidad de platicar de un tema muy interesante para México. Vamos a tener el primer foro de el futuro del abogado en México. Y nuevamente les recuerdo, yo soy Alejandro Ruiz, esto es en tus propias palabras, y voy a presentar a todas las personas que me acompañan. A efecto de ser un caballero, y porque tenemos aquí una dama, voy a presentar a la doctora Yasmín Nájera, abogada, doctora en Derecho Penal y presidenta ejecutiva estatal del Consejo Rector en el Estado de México de la Acción Interdisciplinaria de Juristas. Yasmín, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes a todos. Hola. Por la invitación. Gracias, Yasmín. Por otro lado, Ernesto Meana, gran amigo de aquí de Astele, que ha participado con nosotros, y ¿qué puedo decir de él? Abogado y presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de la Ciudad de México, Distrito Federal, AMPI, y socio en Meana Abogados. Muchas gracias. Gracias, a ti. Ernesto. Gracias a todos por estar aquí. Es un honor. Gracias. Posteriormente me vendría con Carlos Andrés Roca, que es administrador MBA en Babson College y fundador de Top Management Consultores. Gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias a ustedes. De aquel lado me paso un momento y voy a presentar también a Miguel Ángel Orozco Medina, contador público, miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y del Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México, socio en Moore Stephens Orozco Medina. Miguel Ángel, es un honor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Continúo. A su derecha está Alberto Rivera, abogado, director de la carrera de Derecho de la Universidad de Amauta y director jurídico en vinculación MX en Movimiento S.A. Muchas gracias por estar aquí, Alberto. Y ahora sí, me voy para acá con Juan Pablo Sánchez, abogado, miembro de la Barra Mexicana de Abogados y socio en Sánchez Mejía Abogados Asociados. Gracias, Juan Pablo, por estar aquí. Buenas tardes, mucho gusto. Y para de alguna manera que me apoye en todo lo que es la conducción, pues traigo aquí a Javier Navarrete, que es amigo nuestro, coconductor. Y pues, ¿qué te puedo decir, Javier? Gracias por nuevamente apoyarme. Gracias por compartir con este tan interesante panel. Y miren, el propósito de este foro es que muchas personas, muchos alumnos o muchos jóvenes han manifestado su inquietud de lo que estamos viviendo como Estado de Derecho. Han surgido muchas series de dudas en cuanto a por qué un país como México tiene constantes o múltiples o millones o miles de personas que quieren estudiar Derecho. Tenemos miles de legislaciones, pero lo más importante, ¿por qué tenemos en promedio un promedio de más de 1,800 escuelas que pueden dar la carrera de Derecho en la República Mexicana? ¿Y por qué tenemos menos de 1,800 ingenieros egresados? Es decir, ¿por qué tanta humanismo y por qué tan poco desarrollo en otras áreas de la tecnología? Pero nada a eso se dan situaciones como las que conocemos, manifestaciones, acciones sociales en contra del Estado de Derecho. Entonces no entendemos, bueno, muchos me manifiestan su inquietud de, oye, ¿para qué tanto abogado si al final lo que menos se está respetando en México son las normas? En ese sentido, y como un compromiso que tenemos con Astele, quisimos hacer este foro para decir, y sobre todo reunir a profesionales como todos ustedes son, y decirles, bueno, ¿qué está pasando en México? ¿Realmente el abogado en México, el licenciado en Derecho, está respondiendo a las expectativas de la sociedad? Y en ese sentido, pues me gustaría hacer una serie de planteamientos o preguntas. Ernesto, y a todos, ¿cómo explican a los ciudadanos de calle, Común y corriente, al común y corriente, cómo le explicas para qué sirve el Estado de Derecho, para qué sirve de alguna manera la función del abogado, cuando lo que vemos en la práctica es que quizá corrupción, quizá manifestaciones que van en contra de cualquier institución, quizá simple y sencillamente el poco o nulo respeto a las legislaciones y a las instituciones? ¿Cómo le explicas la necesidad de tenerlos? Sí, gracias Alejandro, gracias amigos. Pues el tema tiene una profundidad evidentemente muy especial, pero finalmente el ser humano, al vivir en un contexto social, al vivir en sociedad, está sujeto a normas y a todas las implicaciones que derivan de su actuación y existencia. Y está sujeto a derechos y obligaciones. Ningún ser humano está apartado, bajo ningún concepto, de estos dos grandes rubros. Puede generar, obviamente, derechos, exige sus derechos, están tutelados, obviamente, en nuestra Carta Magna, en la Declaración de los Derechos Humanos, actualmente ya en boga y con una enorme difusión, que prácticamente ha modificado la estructura natural de las garantías individuales, pero bueno,
son llamadas en ambos casos las mismas condiciones de los derechos humanos que todo el mundo tiene, y exige obviamente el cumplimiento de esos derechos del ser humano per se, con la capacidad de ejercicio que en su momento a partir de los 18 años tiene, pero con capacidad de goce desde el momento de la concepción. Y también está sujeto a obligaciones, porque no podemos nada más exigir, sino también tenemos que dar o cumplir determinadas normas. El Estado de Derecho se crea y se genera a partir de la Constitución propia de la República Mexicana y de las normas secundarias que en alguna forma conlleva para ser observadas estas, porque vivimos en un Estado social tutelado por el Estado. Si el Estado no tuviera obviamente esa normatividad y no las determinara y las pusiera en práctica como debe de ser, a través de un poder del Estado que es el legislativo, que es el que genera y crea las leyes, y el Ejecutivo las promulga o las pone en ya operación en su función, pues obviamente estaríamos en un marco anárquico, en un marco fuera de contexto, fuera de disposiciones de aplicación y de observancia, y viviríamos obviamente en una ley de la selva que sería la que prevalecería. Evidentemente, por tanto, las condiciones en lo general del Estado de Derecho tienen que ser observadas, tienen que ser debidamente cumplidas, y lamentablemente, como tú decías, pues esto no lo vamos a encontrar, o no lo estamos encontrando más bien, en el día a día, en nuestro quehacer propio, porque nos damos cuenta de que ni siquiera el gobierno está aplicando el Estado de Derecho. ¿A qué me quiero referir con esto? De que las normas están y deben de observarse y cumplirse, todo tipo de normas. Hay unas normas que si no las cumples tienen una situación de carácter coercitiva, son sancionadoras. Pero la norma está para que la cumplas y debemos de observarla y entonces generar con esto un ambiente social adecuado, de paz social y de evidente relación que desde luego se rompe cuando la autoridad la vulnera, cuando no se observa o cuando los particulares la violan. Y lamentablemente podríamos tener, como tú señalaste, una inmensa cantidad de disposiciones legales. Bueno, en nuestro país es protagónico en la creación de disposiciones legales, ¿no? Todos vemos, mis queridos amigos, colegas, cómo te metes a simplemente una consulta en Google, como lo puede hacer cualquiera de nuestros amigos televidentes que nos ven y nos escuchan, y es impresionante la cantidad de disposiciones legales en todas las materias, tanto en el derecho privado como en el derecho público, como las dos grandes ramas, los dos grandes troncos con los cuales tenemos. Y es un problema, tenemos que ser cuidadosos en la observación de las disposiciones legales que rigen el Estado de Derecho. Perfecto. Yasmín, tú que de alguna manera también participas de este tipo de situaciones, me refiero con alumnos, con abogados, etcétera. ¿Cuál sería tu opinión de cómo le explicas a la gente que existe un Estado de Derecho cuando por alguna situación se ven ricos que no están en las cárceles cuando cometieron un ilícito y pobres que están en las cárceles cuando su pecado de alguna manera es que no tuvieron los recursos? Voy a platicarlo de una manera muy simple, muy sencilla, porque así es como deben de darse a conocer el derecho, ¿no? Dicen que los abogados somos un mal necesario, y tan lo es así que desde el momento que tú llegas a este planeta, a este país, tienes que irte a registrar. ¿Y quién te hace el registro? Es un abogado quien está ahí, ¿no? A partir de ahí empiezas a tener contacto siempre con los abogados, por las buenas, por las malas o por las más malas. De alguna u otra manera, los seres humanos, en específico los mexicanos, tenemos contacto siempre con abogados. Un abogado tiene que ver siempre con tu vida. De ahí que el hecho de que los abogados realmente tenemos mucha importancia dentro del desarrollo ahora sí, meramente de la actividad humana que realizamos nosotros, ¿no? Cabe destacar el hecho de que los abogados participamos en cualquier ámbito que tenga que ver con nuestra nación. Muchos dicen, bueno, es que ahora hasta los abogados resultan ser taxistas, mecánicos y carniceros. El chiste o la función del abogado es que tiene que estar y debe de estar preparado. ¿A qué me refiero? Un abogado que tiene contacto con cualquier persona común, que no tenga el conocimiento y que no tenga la destreza o las habilidades con las leyes, lo que tiene que hacer es ayudar, apoyar, auxiliar, dar de alguna manera una forma o guía a esas personas que no tienen el conocimiento jurídico, no tienen nada relacionado con las leyes. Es interesante ver que mucha gente ni siquiera conoce ni sabe siquiera cuáles son sus derechos, que esos tienen que ver desde la primaria y los tendría que conocer cualquier mexicano o
extranjero que llega a nuestro país, ¿no? De ahí que es interesante que el abogado sí esté en la disposición de querer estar siempre apoyando al prójimo. Y es más, nosotros como abogados tenemos una formación donde hasta tenemos un decálogo, ¿no? Y de ahí que hasta tenemos la obligación de ayudarnos, ¿no? No es meramente entre abogados, es a la sociedad, es un compromiso el que adquieres al estudiar la licenciatura en Derecho. Miguel Ángel, tú que constantemente ves a personas que quieren venir a invertir en México, mexicanos que quieren invertir, ¿cómo les explicas que inviertan en un país que van a tener una cierta seguridad en su patrimonio, cuando hay veces que ni siquiera tenemos nosotros seguridad en el nuestro? Gracias, Alejandro. Pues sí, en realidad yo creo que de alguna manera ha sido una limitación en muchos casos para que el inversionista extranjero tome la decisión de venir. Normalmente el inversionista extranjero está pendiente del Estado de Derecho en los países emergentes o en los países en donde se dan las oportunidades de negocio, y desde luego que un punto muy importante a considerar es el Estado de Derecho. En estas circunstancias, pues nosotros hacemos todo el esfuerzo por darles el marco de referencia de la manera más completa posible, aunque también tenemos contrarrestado esta información pues por los medios publicitarios, en donde desde el primer contacto que tenemos te preguntan sobre la seguridad y te preguntan que si pueden venir. Perfecto. En este caso, Carlos, ¿tú cómo le haces? Bueno, nuevamente muchas gracias. En mi experiencia directiva, digamos, en Perú y en México, yo no lo considero, no usaría la palabra mal necesario, pero sí creo que lo que promueve México hacia los extranjeros, incluso Perú y muchos países de Latinoamérica, en la práctica no funciona, ¿no? Ser extranjero en cualquier país debajo de Estados Unidos, incluyendo Estados Unidos, es una pesadilla. Entonces, desde mi punto de vista, yo no hago nada sin abogados, porque en cualquier escenario acabo sin visa, ¿no? Mi residencia puede ser extinguida por cualquier decisión mal tomada. Lo que sí te digo, y respondiendo a la pregunta de por qué hay tantos abogados, yo creo que como toda industria, cuando la economía está difícil, las industrias que mayor margen tienen son las de mayor crecimiento en número de personas. Entonces, la parte legal, por el temor a cometer un error, hoy por hoy paga $300, $400 la hora a un abogado top. Entonces hay mucho margen para aquel que empieza desde abajo y quiere tratar un poquito de escalar el camino, pues con $50, $60 la hora, ¿no? El único inconveniente que yo veo es que muchas veces las grandes firmas usan a mucho becario o gente muy poco preparada, y en mi opinión, cuando hago un contrato, y con las grandes firmas que he trabajado solo trabajo con el socio, aunque cueste mucho más, en pocas horas resuelve lo que a veces puede tardar días, ¿no? Perfecto. Te hago la pregunta, Juan Pablo. En este caso, estamos hablando de que debe de haber el abogado. ¿Cuál es el código de ética que debería de normarlo? ¿A través de un colegio o a través de cómo lo normalizas? Mira, cualquier profesión, no solamente la del abogado, la del médico, contador, pues se requiere una actualización. No es única y exclusivamente del abogado. Yo estoy totalmente de acuerdo, y a través incluso de la barra mexicana, que hace que nos juntemos y tengamos una preparación a través de sesiones semanalmente, y es una forma de actualización. Siguiendo lo que dijo Ernesto, realmente pues, sí hay una cantidad de leyes que se han realizado en nuestro país, y esto nos lleva a que vamos a tener que hacer una especialización los abogados y las necesidades que requiere también la propia sociedad. La especialización a la que me refiero es porque precisamente va uno cumpliendo con las necesidades que requiere la sociedad, y no solamente en las ciudades, sino también en el campo, en el aspecto rural, que es donde tengo la experiencia. Todo enfoca precisamente a que el abogado, desde su origen, pero el origen vamos a hablar desde su educación primaria, ¿no? Las escuelas tienen que enseñarle los valores, enseñarle
la forma de estudiar, la preparación y la familia, que es una parte que es el núcleo de la sociedad, tiene que también impulsar esos valores para que cuando llegue el estudiante, cuando llegue a prepararse a la universidad, el profesionista tiene que tener unas bases para poder actuar, y hablemos de la ética. Perfecto. Esto nos lleva de alguna manera, dijiste formación, preparación, y aprovechando, Alberto, tú como responsable de la formación de los jóvenes que llegan, que creen en tu universidad, dicen yo quiero ser abogado, y te toman a ti como la mejor opción para su desarrollo profesional. ¿Cómo lo tutelas? ¿Cómo lo consideras esto? Bueno, buscamos una situación muy pragmática en la realidad, ¿no? En la escuela nos enseñaron y con frecuencia teníamos un comentario entre estudiantes: todo lo que me enseñan no se lleva en la práctica. Yo quiero ver lo que aplico en los juzgados. Entonces, lo que buscamos es eso. El estudiante necesita experiencia. Y la carrera de Derecho, históricamente, no tiene tantas prácticas, como dijéramos la del médico, la del contador, que puede estar practicando. Incluso a veces alguien ve poco ético, alguien en un juzgado ve poco ético que un estudiante entre a ejercer. Y lo vemos en distintos países del mundo. No puedes ejercer si no tienes la cédula. ¿Y cómo adquiero la cédula si no tengo experiencia? Entonces, tomamos el método de Harvard, que es el método de casos, donde en vez de analizar una ley, el profesor presenta un caso. No es simplemente una idea, sino que el profesor tiene que preparar un caso completo que se ajusta a los temas que va a abarcar la materia, y se forman 2 o 3 equipos de trabajo donde los estudiantes en equipo, es muy importante trabajar en equipo en cualquier área el día de hoy, mucho más como abogado, y diversas universidades han mencionado que el trabajo del abogado suele ser muy individual. Entonces, bueno, los enseñamos a trabajar en equipo, a tomar decisiones. Hay uno que es bueno para estudiar, hay otro que es bueno para hablar, hay otro que es bueno para escribir. Bueno, compartan y cada quien presenta su solución a este problema. Y compitamos, ¿no? En la siguiente clase exponemos nuestros programas y juntos tomamos una decisión, hacemos también de jurado y decidimos esta fue la mejor solución, y vamos ganando, que es una cosa que al abogado nos gusta mucho. Solemos ser muy competitivos algunos abogados, entonces pues vas aprendiendo un poco en la práctica. No, adelante. Una situación muy importante y muy difícil también es conseguir profesores. Es muy difícil que un abogado tenga las facultades para educar. Hoy día al profesor, la palabra pedante de pedagogía es el origen, y suena horrible el origen de esa palabra. Entonces lo que se ha buscado en México educativamente es un facilitador. Y entonces te bajas de tu pedestal y vas a tratar de que le sea sencillo. Ya no tenemos entonces las vacas sagradas como profesores, y eso es un concepto antagónico a la educación del día de hoy. Estamos buscando quién me hace más fácil el camino. El muchacho tiene muchos problemas para estudiar hoy. La mayoría de mis alumnos trabaja en la mañana, muy pocos trabajan en Derecho. Algunos tienen una familia, algunas son madres solteras. Tuve un estudiante que me dijo: profesor, hace 2 días fui mamá y aquí estoy en la clase. Entonces tratas de ayudarlo, tratas de apoyarlo. Y hay que hacer un gran trabajo en el profesor, en el sentido de no le vas a regalar la calificación, pero vas a buscar mecanismos donde el joven encuentra el reto, el joven encuentra una dificultad, y tú le das unas herramientas y él solito tendrá que construir sus herramientas de aprendizaje. Y eso es. El último tema del que hablamos, la ética, cómo enseñar ética. Yo encuentro mucho más fácil buscar la vocación. ¿Por qué quieres ser abogado? ¿Quieres ganar dinero? Hay dinero en muchas partes. ¿Te gusta resolver problemas? ¿Quieres ser un mediador? Viste que algunas veces, sin querer, en preparatoria, en secundaria, había un conflicto y tú ayudabas a resolverlo. Puede ser que tengas talento para esto, y te vas a seguir sintiendo muy feliz si encuentras que ayudas a solucionar un problema, y el dinero llegará después, llegará de todas maneras cuando seas bueno haciéndolo, pero por lo pronto te sentirás bien cuando resuelvas cualquier conflicto. Gracias. Javier,
de alguna manera algo que me mandaban los jóvenes, una expresión, el que no tranza no avanza. Te pregunto, ¿qué hacer con eso? Bueno, yo creo que eso se da casi en todos los órdenes de casi cualquier profesión. Estamos en México, para hablar del caso específico de México, muy acostumbrados a ese tipo de, por debajo de la mano, de la mesa se manejan las cosas, ¿no? Y se facilitan si te doy un pequeño recuerdo. Entonces, yo creo que no debería ser así. Aparentemente esta ley del 3x3 pretende de alguna manera, tiene sus cosas a favor y sus cosas en contra, pero creo que es un primer paso de avance para solucionar y atajar un poco esta situación del que no tranza, no avanza, ¿no? Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes yo les... Perdón, me ibas a Sí, comentar. quería hacer un comentario sobre Adelante. eso. Justamente, recientemente me he venido enfrentando a eso. Digamos, es muy diferente ser el director general de una gran corporación finlandesa a empezar un negocio a picar piedra, ¿no? La verdad que me ha tomado unos cuantos meses, digamos, por la cantidad de negocios que me salían, sobre todo por temas logísticos y de construcción, en los cuales pues había que dar la famosa tajada, mordida, ¿qué me vas a dar tú? ¿Qué recibo yo? ¿Qué te va a tocar? Y mi recomendación es, hacia los que se quieran lanzar a hacer lo mismo, es ahorren para que tengan ese colchón, que yo más o menos me lo esperaba y lo hice. Y hoy está dando frutos. Yo creo que eso es de corto plazo, porque eventualmente esa tajada que puede empezar en un peso termina siendo inmensa y te acaba el negocio. O viene alguien que puede pagar más, entonces eso yo creo que es una mentalidad cortoplacista. Y yo creo que sí se puede salir adelante, más lento, pero vale la pena y se puede hacer bien, ¿no? Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, gracias Carlos. Pero yo les preguntaría, dentro de su ámbito, ¿el abogado está listo o ha estado listo para las reformas? Llámese en materia inmobiliaria, qué es lo que está pasando en el campo, la superreforma fiscal que nadie sabe, la reforma educativa, qué pasa con los juicios orales y toda la oralidad que están dando los procesos. Te diría, muchos tratados comerciales, pero ¿cuál es el beneficio? Y finalmente, la expectativa de un TTP, que es de alguna manera limitar el crecimiento de un país en aras de unificar un bloque. Vamos a regresar y hacemos una pequeña pausa. Este es en tus propias palabras y estamos platicando en el foro del futuro del abogado en México. Volvemos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales,
entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Soy Alejandro Ruiz y estamos aquí platicando en el foro de El futuro del abogado en México. Antes de irme les hacía una pregunta. ¿Realmente el abogado está listo o ha estado listo para enfrentar las reformas que se han dado? Llámese en el sector inmobiliario, llámese en el sector social, en el sector rural, llámese en los tratados internacionales, negocios internacionales y la Superalianza del Pacífico y todos los tratados que quieras ya mencionar, la justicia oral y sobre todo los procesos orales que están tan de moda, de alguna manera la reforma académica y sobre todo la cuestión económica. ¿Quién dice yo para empezar? ¿Quién me puede dar su opinión? Permítame platicar algo. Adelante. Y me voy a la raíz. Te voy a platicar de mi experiencia como docente. Cuando yo entro al aula, lo primero que hago es preguntar 5 cuestiones, nada más. ¿Por qué quiero ser abogado? ¿Para qué quiero ser abogado? ¿Cómo pretendo ser abogado? ¿Qué voy a hacer siendo abogado? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para conseguir lo que quiero? Nunca les digo, denme su nombre, me lo entregan en blanco, sin ningún firma, mote. Me llama mucho la atención que el 75% de esas respuestas abarcan. Yo quería estudiar turismo, medicina, no entré a la facultad y estoy estudiando Derecho. Mi papá me dijo que fuera abogado porque me voy a volver rico. Me voy a dedicar a sacar narcotraficantes de la cárcel y me voy a hacer millonario en un año. Me resulta hasta molesto, porque si algo amo en esta vida es mi profesión, que el otro porcentaje habla, mi papá me lo heredó, mi tío es magistrado, ya tengo trabajo asegurado, y un porcentaje sumamente reducido, que te estoy hablando del 10%, son los que hablan, yo quería ser abogado, desde chiquito me gustaba esa palabra, yo quería ser licenciado, siempre fue mi ilusión, estoy con ello desde que me acuerdo. Es triste para mí ver eso. Te estoy hablando de la licenciatura, permíteme hablarte de maestría. Cuando llego con mis chicos de maestría y les digo, a ver, jóvenes, ¿qué hacen aquí hoy? Y jóvenes, te estoy hablando de ministerios públicos, colegas ya de cierta edad. Es que me lo están pidiendo en el trabajo porque si no, no doy. Ok, ¿quién viene con todas las ganas, el entusiasmo? ¿Quién quiere? ¿Quién desea prepararse? ¿Y saben para qué es una maestría? Es que me van a dar el puesto. ¿Saben para qué es una maestría? Con esos problemas yo me enfrento. Y me preocupa que realmente es mínimo el porcentaje que realmente está abocado, deseado y amando el ser un profesionista del derecho. Cuando te encuentras a esas personas, como docente tienes 2 retos. Uno, o los empapas y los embriagas y los enamoras de la ciencia jurídica, o les haces ver que no tienen por qué estar perdiendo su tiempo. Es interesante cuando construyes y creas ese sentimiento en esas personas que llegaron, porque no entraron a la facultad de medicina, ni de turismo, ni ninguna otra carrera,
y que por azares del destino tuvieron que recaer en derecho. Cuando les impactas de ese modo, les inyectas las ganas, el entusiasmo, y les enseñas que la licenciatura en Derecho es una verdadera belleza. Eso yo es lo que me he traído últimamente de todos mis chamacos, ¿no? Lamento decir que hay ahorita en boga, ¿no?, los juicios orales. Para mí no lo es, porque en el Estado de México tenemos desde hace 8 años juicios orales. Para mí no es nuevo. Pero me llama mucho la atención que todos resaltan y gritan y parece que es la panacea que llegó al... No, señores, no es eso. Hoy en día lo que ha requerido, y lo estoy hablando desde la época de Roma, es un verdadero jurisconsulto. Uno que se tenga que preparar, que se tenga que quemar las pestañas, que tenga que estar estudiando, que tenga que estarse una y otra y otra y otra vez renovándose, porque quien no lo hace, lo decía el decálogo del abogado, cada día deja de ser abogado. Es interesante ver cómo permean hoy en día las situaciones en México. Lamentablemente, las ciencias sociales son más queridas porque todo el mundo le tiene miedo a las matemáticas. Y entonces te platico, ¿por qué no nos gustan las matemáticas? Pero en Derecho hay matemáticas. Eso no se lo dicen a los chamacos que quieren entrar. Y no saben que hay derecho mercantil, que hay laboral, que hay fiscal, que hay en el derecho internacional. Hay matemáticas, hay reglas, hay fórmulas. Tenemos hasta un verdadero compendio de una ley aduanera para estar sacando cifras todo el tiempo. La gente no sabe, cuando quiere estudiar una carrera, no trae ni siquiera la preparación, o es más, ni siquiera la idea de cómo es posible que van a arrancar una carrera donde no saben a qué se están aventando, ¿no? Mira, me llamó mucho la atención cuando lo platicó aquí ahora el maestro también, que resulta interesante ver cómo los jóvenes o profesionistas del derecho que pretenden seguirse preparando arrancan desde la ceguera completamente, ¿no? Así estamos, estudiando derecho. Perfecto. ¿Quién puede comentar algo más que está pasando? A ver, académica. Yo quisiera hablarte un poquito del futuro del abogado, ¿no? Del futuro del abogado, y tal vez orientado a algún joven que esté pensando ser abogado o que está estudiando en este momento para la carrera. Igual que un joven lo haría, que todavía estoy joven, todos lo estamos, ¿verdad? De corazón. Pero googleé, ¿no?, cuando nos invitó Alejandro, el futuro del abogado, y salieron varias entrevistas en algunas revistas. Me recuerdo mucho uno de Expansión, donde decía los cambios y lo que se esperaba del abogado. Primero, hablando de los grandes márgenes, que ahorita nuestro especialista comentó, ¿no? Van a reducirse los márgenes. Yo dijera, en mi experiencia, yo empecé trabajando como laboralista, cobrábamos en ese tiempo, vámonos a los números, un 35% cuando era un asunto más o menos grande, íbamos al 50% cuando hablábamos de un solo trabajador en derecho del trabajo, y eran juicios orales frente a una autoridad no judicial, porque no hay jueces en derecho del trabajo, ¿no? Entonces, en México, el cambio ha venido cuando los contadores se dieron cuenta de este enorme margen que teníamos los abogados, porque no se requería ser licenciado en Derecho para trabajar en esa materia, y los contadores empezaron a ofrecer el servicio jurídico gratuito cuando alguien contrataba sus servicios contables. Entonces, se han reducido a unos márgenes en que realmente la única forma de trabajar es pues con una cartera de clientes muy específica y viene en picada esa área, ¿no? Y lo que previene este análisis periodístico es eso: se van a reducir los costos, están reduciéndose en todo el mundo porque el derecho tiene que ser competitivo. Lo único seguro es el cambio. Entonces el joven tiene que prepararse. A mí me encantaban las matemáticas. Si quieres ser estudiante de Derecho, te recuerdo que el profesor de matemáticas de secundaria es quizás el único profesor que llegaba al salón de clase, cuando era un buen maestro, que a veces, muy pocas veces, pero los llega a ver malos. Pero un profesor de matemáticas normal y uno bueno, siempre te decían, hay este problema, resuélvelo. ¿Quién en la vida no tiene problemas y quién no tiene que resolverlos? Entonces yo le agradezco a mis maestros de matemáticas, porque los números no los uso tanto en la carrera, pero el proceso lógico,
el proceso deductivo, el proceso inductivo, la perspectiva y una serie de ventajas que da la clase de matemáticas en general, claro que lo usas. Las estadísticas. Yo apoyo cada informe con estadística. Y es un tema que en México se tiene que trabajar y que un abogado debe conocer. Las firmas extranjeras, Procter & Gamble, Nestlé, cualquier extranjera, si tú presentas tu trabajo apoyado con estadística, te creen. De otra forma, te dicen, esto está incompleto. Y si el abogado le tiene miedo al número, pues desaparecemos. Ahorita la estadística salió muy mal en México en un proceso político, un proceso en el que los abogados también tenemos grandes ventajas para participar, pero tenemos que partir de lo que mencionó la doctora, de estudiar. Es imposible que un joven conozca todas las áreas que hay en derecho. Hay tantas áreas y hay tantas opciones, pero la perspectiva a futuro del abogado ya no es un especialista. Ahora tiene que ser un internacionalista, como nuestro colega, y además un gestor. Hay mucho del derecho que es un proceso técnico. Y ese era quizás el problema de la especialización. Uno siente pasión por un área, te especializas en el área y llega un momento en que te haces mecánico en esa área y dejas de sentir esa pasión por tu carrera. Si buscas un área diferente y la competencia nos obliga a buscarlo, bueno, ahora llevaba yo un proceso en comercio exterior con una autoridad que tiene el Distrito Federal para ese tema y que es una autoridad que tiene 3, 2, 5, 6 años en las diferentes entidades de la República. Entonces, bueno, hay nuevas áreas de trabajo, hay nuevos procesos y son procesos frente a autoridades no judiciales, ahora por escrito. Entonces, los cambios vienen. La oralidad que se da en los procesos penales es hoy. ¿Qué viene en el futuro? ¿Quién lo sabe? Los jóvenes tienen que estudiar y todo lo que les gusta la computación, se usa en derecho, lo que les gusta es el internet, los medios de comunicación se usan en derecho. Hay muy pocos historiadores. Si uno busca programas de radio en derecho, vamos a oír de juicios y prácticamente de los mismos juicios de divorcio que son muy atractivos para la audiencia, pero de procesos difícilmente vamos a escuchar algo. De historia del derecho en México no vamos a escuchar nada. Por ejemplo, mencionaba José Manuel Villalpando en un programa hace poco lo bonito que sería tener un compendio de las frases de la independencia de México, las frases de Morelos, las frases de nuestros libertadores. Y no lo tenemos, no tenemos un texto porque no ha habido un jurista que se ponga a buscarlo, solo encontramos los sentimientos de la nación. Entonces, los abogados podemos indagar en muchas áreas, los juristas tenemos muchos aspectos a desarrollar y puede ser una gran aventura para los estudiantes. Perfecto. Juan Pablo. Yo creo que la carrera de Derecho, la licenciatura en Derecho, es una carrera amplísima, es un abanico de oportunidades. Siguiendo con la pregunta que hiciste inicialmente, ¿qué es sobre las leyes estructurales? ¿Qué es lo que se espera? Yo creo que es un nicho de mercado. Yo creo que para el abogado, yo creo que estamos viviendo una parte histórica en nuestro país, porque ha habido muchas reformas, ha sido un presidente en el cual ha hecho muchas estructuras, muchas reformas en las leyes, ayudado obviamente por el Poder Legislativo. Y eso propicia precisamente la oportunidad, ahora que se enfoquen en materia jurídica para el aspecto de las comunicaciones, ¿no? El medio ambiente. Yo insisto de que sí debe haber una especialización en cuanto al abogado, porque hoy, el abogado tiene que tener una cultura, tiene que conocer todas las áreas. La área principal es el área civil, ¿no? Y conforme vaya creciendo, conforme se vaya dando las necesidades de la sociedad y las necesidades propias del abogado, es el que te va a dar un enfoque y te va a dar una especialidad. El futuro del abogado, yo creo que lo veo yo con gran oportunidad. Dejen contarles, por ejemplo, hay universidades particulares que quitaron la materia de derecho agrario, no existe, ¿no? Cuando realmente es el futuro de este país. Hoy les puedo dar estadísticas. Por ejemplo, si hace 10 años se les hubiera dicho, oigan, ¿qué creen? Que el petróleo ya no va a ser una fuente de ingresos de divisas a este país y va a ser la cuestión agraria, a la agricultura, perdón. Me van a decir, no, estás loco, estás completamente loco. Hoy la entrada
de este país, de las divisas, es el sector agropecuario. Y todo se enfoca precisamente para el campo mexicano. Nada más que tenemos un problema en este país, como le sucede a Europa. El campo mexicano se está haciendo viejo, pero no viejo por el campo, sino la gente, los productores, los ejidatarios, los comuneros, ya son gente mayor. Requiere la asesoría de contadores, especialistas, gentes que tratadistas en materia internacional, promotores, abogados que se encuentren en este país y apostarle al campo mexicano. Y tenemos un capital humano en las universidades que hay que mandarlos realmente al campo y no solamente especializarse en materia rural, sino también en nuestras áreas. Por eso que las leyes estructurales para mí es una gran oportunidad, un nicho de mercado que se va a abrir. Nosotros en el despacho nos asociamos con una firma europea que se llama Justime y realmente los admiro porque están debidamente organizados. A mí organizar a los abogados en este país me cuesta muchísimo trabajo. Allá, esta organización son abogados, economistas, contadores que se enfocan para ayudar a las pymes y se encuentran en toda España y ya crecieron y ya están en Inglaterra, ya están en Portugal, ya están en Italia y nos dieron a nosotros la representación y me dicen, con una pregunta que le hicieron, oye, ¿y la seguridad, ¿no? Y en tu área, la seguridad de la tenencia de la tierra? Entonces son preguntas que uno tiene que contestar. Si hay futuro, si estas leyes estructurales nos va a servir al país, sí nos va a servir. Simplemente que hay que enfocar, como dice la doctora, hay que analizar, hay que estudiar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es estimular al estudiante. Muchos llegan así a las escuelas, lo ve el maestro también, por obligación del papá, por necesidad, pero sí hay que platicarles. Y yo creo que la responsabilidad también es en las escuelas, en las preparatorias. Yo creo que deberían de tener a alguien y decirles, mira, cada carrera a lo que se dedica, cuál es el futuro, las universidades deben de participar en esa estructura fundamental para el estudiante. Perfecto. ¿Quién más quiere aportar? Pues mira, yo me llevo, Alejandro y audiencia, que nos es el favor de vernos, muchas de las ideas que mis colegas han expresado, pero matizo en mucho lo que la doctora Nájera refiere y me sorprende porque no me lo explicaba, o no me lo esperaba más bien, de lo que tus alumnos presentaban en el cuadro de tus preguntas aleatorias, en sentido de qué esperas, qué deseas, qué expectativa, por qué, y todas esas preguntas interrogativas para que te conteste el posible sustentante a la carrera, porque muchos obviamente después la abandonan, me queda verdaderamente de sorpresa y me preocupa el grado de impreparación y de falta de disposición de orientación vocacional para llegar de cara, decidido como tú y yo y los demás, llegamos a nuestra profesión en donde desde que llegamos sabíamos que íbamos a ser abogados. Y nos hemos distinguido por ser unos espléndidos abogados, cada quien en nuestro ámbito de competencia. Y como dice el dicho, un dicho muy viejo, que el que es perico donde quiere es verde, es una cuestión absolutamente real, eso es lo que hay que hacer. Y es demostrar que lo que tomamos en decisión, lo que tomamos con afecto para construir un futuro, de cara a los chicos o a las jóvenes que nos ven en tu prestigiado canal, en tu programa, sin duda alguna tiene que ser absolutamente coherente con la realidad de lo que tú quieres ser en la vida. Estás forjando un futuro. Los abogados, que es un poco la palabra, ¿qué esperamos de los abogados o qué se espera el día de mañana de estas nuevas generaciones? Está enmarcado, desde luego, obviamente, no solamente en la capacidad de la persona, sino después en la capacitación permanente, como tú lo señalabas, mi querida doctora, de terminar una licenciatura con calificaciones adecuadas y después seguirte preparando, porque la capacitación es ininterrumpida. Todos los días aprendemos cosas nuevas y conocemos cosas nuevas de diferentes personas, de diferentes ámbitos de oportunidades, ¿no? La academia es fundamental. Yo en AMPI nos hemos enmarcado constantemente en la capacitación como punto toral y permanente de trabajo para que toda la gente que está con nosotros, que es muy heterogénea
actividad, hay abogados, hay ingenieros, hay administradores, es muy variable porque tenemos obviamente un segmento dedicado al sector inmobiliario. El sector inmobiliario genera un crecimiento potencial de más de 90 splits diferentes de actividades, es tremendo. Claro. Le da de comer a muchísimas personas el sector inmobiliario y se genera obviamente porque la vivienda, de cara incluso, perdón, paréntesis rápido, al proceso del constituyente nuevo y la constitución de nuestro país, pues está enmarcada en el artículo 4 de la Constitución en su 6º párrafo como un derecho del ser humano a una vivienda digna y sustentable, ¿no? Así se enuncia. Pues todas las leyes secundarias tienen que manejar sobre ese perfil y los abogados futuros dedicados a las actividades, como tú señalabas muy bien, el campo, el derecho civil y otras actividades, pues tienen que tener una preparación prístina, una preparación absoluta, una preparación que compita frente a los demás. Porque, mi querido Alejandro, no hay que confundir el ser profesional a ser profesionista. Exactamente. Es un tema fundamental, ¿no? ¿Te parece bien? Si somos profesionales, tenemos siempre un tema muy superior al que es simplemente profesionista, porque, como dices tú, Yasmín, termina una carrera. Mi papá quiso que yo le diera un título y pensó que el del abogado. Oye, espérame tantito, ¿no? Y no es a lo que te dedicas, no es a lo que quieres, no es lo que amas. Pero es que ahí está perfectamente definido lo que acabas de comentar. Hay una diferencia abismal entre ser abogado y ser licenciado en Derecho. Punto. Este abismo que cae, ese abismo radica en quién realmente está ejerciendo la profesión y quién obtuvo un título y ahí se quedó y se dedicó a hacer lo que quiera, lo que guste y mande, menos a ir a hacer el trabajo realmente que tiene el licenciado en Derecho, que es ir a estar en los juzgados, que es procurar la justicia, que es pelear, vigilar y reinar por los derechos de los seres humanos, en este caso los mexicanos. No lo hace, pero vuelvo a lo mismo. Esa es la diferencia abismal entre ser abogado y ser licenciado en Derecho. Sí, la licenciatura no es más que un grado académico y nada más. Y para terminar, en el uso de la palabra, coincido mucho con Juan Pablo por el hecho propio de que sí considero, estoy de acuerdo contigo, que el abogado tiene que ser especialista. Claro. Es como el médico, ¿no? Mi padre, que fue médico cirujano, y salvó muchas vidas y demás, y bueno, se recibe en el 27, pues ya te puedes imaginar pues, lo que implicaba en aquella época del siglo pasado, pues era hacer todo, ¿no? Porque el título era médico cirujano partero, pero el cirujano era todo un tema. Bueno, aquí el abogado simplemente es licenciado en Derecho, que es la licenciatura en el grado que te da la carrera. Claro. Pero lo acabo de decir, si no eres especialista en las materias que correspondan, que pueden ser varias, no necesariamente una sola, te vuelves obviamente incompetente, el todólogo no existe, no es posible que obviamente domines toda la amplitud, lo que comentaba Alberto, de las cantidades de disposiciones legales que existen. Es impactante lo que tú ves, leyes mexicanas, y es un rosario de Amozoc gigantesco. Coincido contigo perfectamente bien, coincido con todos en el sentido propio de la especialidad fundamental, de la preparación es fundamental, de continuar obviamente en una academia exigiendo obviamente estar metido en esto para el conocimiento y la superación del ser humano y concretamente de los abogados que nos ven y nos escuchen. Tu lindo programa. Gracias. Miguel Ángel, el abogado estuvo listo para esa reforma fiscal, porque de alguna manera muchos me decían, es que el abogado renunció a lo fiscal cuando le empezaron a meter números, como bien decían. De alguna manera, cada vez hay más contadores que se dedican al derecho que más abogados que realmente quieran sumergirse en el mundo fiscal. Yo lo que veo en este aspecto del derecho fiscal es que la famosa reforma fiscal empezó con una serie de propuestas muy positivas y muy interesantes que vienen de los diferentes sectores de la sociedad, pero que lo que hizo el legislador fue totalmente diferente, en donde llegó a conclusiones fuera de sitio y fuera de los objetivos que originalmente estaban planteados. Y al final llegamos a una reforma que todo el mundo odió. Cuando hablaron y publicaron todas las reformas, aplaudieron la energética, y aplaudieron la financiera, y aplaudieron también la educativa, pero hablar a todas estas reformas positivas le pusieron una reforma fiscal que la verdad a todo el mundo desencantó, y ha habido intentos de cambiar y de modificar parte de esto, pero el daño ya está hecho. La verdad es que en el aspecto fiscal creo que nos quedó a deber mucho el legislador en esta parte de que estamos de las famosas reformas. Aquí el asunto
importante de todo lo que han dicho mis compañeros es que las áreas de oportunidad existen, pero como en todas las profesiones, los que se preocupan por sobresalir y los que se preocupan por estudiar y hacer las cosas bien, seguramente son los que tendrán esa posibilidad. Y esto tiene que ver también con lo que hemos mencionado, de que una gran parte de los abogados, de los licenciados, no tienen la vocación para hacerlo. Entonces no me extraña que estén de taxistas o de carniceros o de otra cuestión, porque finalmente no es lo que ellos se imaginaron que era, y por lo mismo no están dispuestos a dedicarle el tiempo y el esfuerzo y el estudio permanente que una profesión como la abogacía lo requiere y lo exige. Perfecto, y yo nada más, ya para concluir este segmento les pregunto, tenemos N1000 tratados internacionales, pero ¿cuál es la imagen que realmente México vende al mundo? Y por el otro lado, ¿cuál es la imagen que realmente corresponde en el mundo de México? ¿Quién me contesta primero? Bueno, yo quería hacer un poquito hincapié en una palabra, una frasecita que por ahí creo que fue la doctora la que dijo que se les trataba a usted los abogados como un mal necesario. Yo creo que son un muy buen mal necesario. Pero bueno, en la forma positiva, hablando totalmente un bien necesario. Sí, un bien necesario. Bueno, no todos, pero sí. Pero porque además tienen todo un campo. En cualquier campo tienen la posibilidad de estar. Así es. La parte que a mí me corresponde, que es la parte de comercio exterior, y yo le comentaba hace un momento al abogado afuera de aquí de cámaras, que a mí me hubiera gustado mucho, la verdad, ser abogado. También desde pequeño, doctor, a mí me hubiera gustado ser abogado. Por situaciones económicas y una serie de cosas, pues no las pude. Todavía se puede. Todavía lo sí, pero ya no pude llegar, ¿no? Entonces me dediqué a la parte de comercio exterior y otras cosas. Sin embargo, lo que usted hablaba, señor contador, de que la protección de los capitales, la repatriación de los capitales que buscan todos los inversionistas extranjeros, pues está contemplado dentro del clausulado de la totalidad de los tratados de libre comercio, en donde viene implícito que te protejo a tu gente aquí en mi territorio y tú proteges a mi gente en tu territorio. Esa parte es donde caen ustedes en el derecho internacional, donde muchos de los que nos dedicamos a la parte de comercio exterior nos vimos obligados a incursionar en la parte de leyes, porque no era nuestro tema, pero sí era algo verdaderamente importante que hacía impacto en nuestra carrera, ¿no? Entonces, sí, los tratados, como bien decías, Alejandro, pues sí son muy importantes, seguimos firmando tratados, se viene próximo el tratado del TTP famoso, con sus cosas a favor y sus cosas en contra, también se viene ahorita mañana la consulta, el referéndum que tiene dentro del Reino Unido, la situación de sí o no quedarse dentro de la Unión Europea. Entonces, todos esos tienen aspectos legales que impactan en la ciudadanía en cualquier nivel, ¿no? Entonces, yo la verdad, lamento mucho no haber llegado a estudiar la carrera, ya les dije, por circunstancias, ¿no? Pero sí, para mí es mis mayores respetos. Y a nivel internacional te pregunto, ¿cómo ven a México? Mira, desde mi punto de vista, la verdad que yo no he tenido ningún problema en ese sentido. Mi más reciente experiencia como director general de una empresa de importación de maquinaria, la verdad era bastante sencillo, sobre todo porque en mi experiencia uso mucho el cruce terrestre, ¿no? Yo casi el 90% de lo que importaba lo hacía a través de Laredo, creo que era la mejor manera. Puedes llegar a través de los puertos, pero ¿para qué? Si más de la mitad la traía a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese cruce, del cual yo también daba tránsitos consolidados, es bastante sencillo. Incluso lo puedes hacer de una manera que el cruce te puede tardar 2 horas, ¿no? Entonces, yo creo que la facilitación está. La única parte que veo un poco compleja es cuando tienes que repatriar fondos, ¿no? Muchas veces las tasas o los impuestos o como se llame que tienes que pagar para poderte llevar el dinero hacia la matriz puede convertirse en una locura, ¿no? En mi caso era simple porque la empresa estaba en Finlandia y para repatriar fondos a Europa no es tan complicado. Pero en mi experiencia anterior, para llevar fondos a Perú,
sí las tasas son altas y a veces hay que pues, aprovechar convenios bilaterales de Perú con otro país y los bilaterales de ese país con México y hacer un triángulo. Entonces, dependiendo del tipo de cambio, la transferencia puede demorar una semana o la puedes congelar un año, ¿no? Entonces sí te puede afectar el flujo de caja. Y en general eso, y creo que el otro punto importante es, en mi experiencia dentro de Perú, creo que ha sido calificado como uno de los mejores bancos de reserva del mundo. Creo que la política de intervención, de control del tipo de cambio, a mi forma de verlo es importante, porque hoy por hoy tengo clientes que cancelan órdenes simplemente por una variación de tipo de cambio. ¿No? Y me llaman y me dicen, necesito que la detengas, y le digo, no puedo, o dame la posibilidad de pedirlo y cancelarlo en 6 meses. Le digo, ¿cómo hago si el motor llega, por ejemplo, de la máquina al mes? Y, por ejemplo, los motores que se usan en México no se pueden usar en Estados Unidos. Entonces, pues, ¿qué haces con el stock? Entonces, creo que ahí en el tipo de cambio hay una gran oportunidad, y perdón que me extienda nada más un minutito más, pero en general, digo, mi experiencia ha sido buena. Quizá algunas oportunidades también en lo que es, hay muchas cosas bien hechas cuando es bilateral, pero cuando llegas al país te encuentras con una serie de sobrecostos que yo creo que se pueden evitar, ¿no? Puedes llegar a pagar hasta el doble de lo que te cuesta una máquina, nada más por las tasas arancelarias que te aplican, ¿no? Y ahí también creo que hay una gran oportunidad, viendo que aumentando el volumen y siendo un poquito más razonable en la tasa final, puedes impulsar una economía de una manera más razonable, ¿no? Perfecto, perdón. Fíjate, aquí, queridos colegas, yo matizo una nota que señala Carlos en el sentido propio de que qué delicado es todo esto, porque cuando ya haces un pedido y se hace un programa de pedido y se maneja todo esto en dólares y en operaciones incluso, por supuesto, en euros y demás, tú ya estás echando a andar una maquinaria que conlleva toda una serie de implicaciones y obligaciones de hacer, que tiene toda una composición, y el hecho propio de que alguien te cancele o te detenga no es nada más así a ti tan facilito. Hay que ser muy cuidadoso, sin duda alguna lo debes de tener muy contemplado, tus contratos y tu carta de porte y todo lo que tiene que implicar obviamente la transmisión obviamente de ese tipo de producto que tiene que cruzar fronteras, con incluso cláusulas de sanción por incumplimiento de obligaciones que per se te cuiden y te protejan para tu inversión y tus inversionistas, porque es parte de lo que es el derecho internacional y que está legalmente tutelado al amparo de todo lo que en alguna forma tú puedes perfectamente pactar, porque los acuerdos de las partes deben de cumplirse, y más en materia mercantil, que esa es la norma suprema que rige obviamente las obligaciones entre las partes de materia. La ley está estribada o se deriva prácticamente en el acuerdo de voluntades, ¿no? Entonces, celebro que, pues sí, ojalá que no haya salido muy raspado con algún evento de esta naturaleza, ¿no? Gracias a Dios, no, porque me parece muy bien. Si hay algo que lo enseña Porter, digamos, una de sus reglas es, cuida mucho tu poder de negociación. Entonces, depende qué tan concentrado estés y qué tan fuerte sea la marca, eso lo puedes manejar. Entonces, aventarte un crédito sin tener el poder para poder seguir con ese vínculo es suicida, ¿no? Mientras sea un cliente, no existen, yo creo, la palabra cautivo en los negocios, pero si tienes un poder de negociación interesante, eso lo puedes manejar. Ahí está la importancia del abogado. Exacto. Claro. El papel fundamental. Es correcto, eso, Juan Pablo es correcto, sí, claro. Con esto vamos a una pequeña pausa, pero hay algo que me llama la atención. De mal necesario o bien necesario. Estamos viendo aquí algo muy interesante, y entiendo el sentido como lo decías, pero algo muy interesante. Lejos de que de alguna manera entendamos una figura del abogado, una situación estática que ya entró de alguna manera a una recesión o un stop, se detuvo, curiosamente aparecen más dinámicas. Y seguramente el joven que nos está viendo está diciendo, ah, caray, eso yo no lo había vislumbrado. Yo les preguntaría, ¿qué tanto de su conocimiento le puedo aportar al joven para que se enamore más, no solo de materia jurídica, sino que en un momento dado de lo que ustedes conocen y han desarrollado en su experiencia profesional en la materia de contabilidad, obviamente en derecho, en negocios internacionales y en la cuestión arancelaria? Pero hacemos una pequeña pausa y regresamos. Esto es En tus propias palabras, y estamos en este programa que es El futuro del abogado en México. Volvemos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Grosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Regresamos, amigos, de tus propias palabras y bueno, yo creo que se han de imaginar que estamos platicando y muy interesante, ¿no? Pero en el corte platicamos todavía mejor y es lo que estábamos viendo. Y gracias a ustedes por seguirnos y sobre todo a todos aquellos jóvenes que han manifestado muchas inquietudes respecto del Estado de Derecho y de los abogados. Bueno, yo creo que aquí están teniendo bastante material para eventualmente tomar la decisión si serán o no abogados. Pero yo antes de irnos al corte yo les preguntaba, en su experiencia, ¿cómo enamoran a las personas que nos están viendo, que quieren estudiar Derecho o están estudiando Derecho? ¿Cómo le darían más razones para que, lo que decías, Yasmín, sean abogados, sean profesionales y no solo licenciados en Derecho? ¿Cómo lo harían y quién empieza? A ver, ¿quién dice yo? Adelante, Juan Pablo. Bueno, también doy clases, pero en una preparatoria a los muchachos de sexto. Y me toca un papel fundamental dentro de mi materia, que es el derecho positivo mexicano. Y más que enamorarlo, siempre he dicho, haz lo que a ti realmente te gusta. ¿Y qué crees? Te van a pagar por hacer eso que a ti realmente te gusta. Efectivamente, la materia de derecho es tan amplia, que se lo dice a los muchachos, que pues si quieres, te voy a decir, con el tiempo, y aquí me lo podrán confirmar, de la carrera de Derecho salió la carrera de licenciado de Administración Pública, de Empresas, economistas, entonces se han especializado. Entonces, realmente yo creo que la materia, la carrera de Derecho es muy amplia, que te puedes especializar y no te puedes enfocar y decir, hijo, nada más es civil o penal o fiscal, no, es amplísimo, ¿no? Yo quiero aprovechar incluso de darle gracias a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados,
porque eso ha motivado precisamente pues, a todos los abogados a llegar y participar y ser activos. Yo creo que el abogado no concluye su tarea de estudio al terminar la carrera, sino todavía viene esa es nada más la parte de una probadita, ¿no? Sino simplemente es ir estudiando, preparándote, pero por un gusto realmente personal. Y a través de la barra, que bueno, a cada rato hacen pláticas en relación a diversos temas, yo veo que cada vez hay más participantes, van muchos abogados en el cual escuchan. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Y siempre le digo, y termino siempre con las clases diciéndoles, la necesidad hace al hombre y a la mujer. Entonces, realmente haz lo que tú realmente te guste y que sientas que sea una vocación. Jamás te compares con tus papás o con algún familiar y decir, pues, porque a él le fue bien, a ver, bien, no necesariamente. Y perdona más aquí lo que comentas, yo creo que ahorita, tan solo en el aspecto social, se abre un panorama impresionante para el joven, ¿no? De desarrollo. Por supuesto, claro. Fíjate que nosotros, voy a hacer un poquito, hacer rápido un ejemplo. Estamos con el Estado de México, hemos llevado a la Universidad Politécnico porque en el campo mexicano se requiere mucho lo que es la tecnología para ayudar pues, al campesino. Son herramientas que se requieren y requieren muchísimo para mejorar la productividad y más que entra el mercado internacional en nuestro país y es competitivo. Y nuestro sistema agropecuario se está haciendo viejo, pero ahora sí, viejo no solamente por el aspecto humano, sino también por los mecanismos. Europa, por ejemplo, pues utilizan tractores de primera, la transformación del producto agrícola es totalmente muy bueno. Hace como un mes estuvimos con don Víctor Gavito, que fue director de la leche Alpura, y nos platicaba su experiencia, ¿no? Desde el punto de vista fiscal, contable, jurídico, y realmente él decía, la tierra, que tú debes saber, cada día está un costo, va a costar más. ¿Por qué? Porque ahora se está metiendo el área inmobiliaria en el campo. ¿Por qué? Porque la ciudad está creciendo, ¿no? Creciendo. Entonces, ¿qué haces con esta parte, con este sector? Entonces, sí, yo creo que el estudiante hay un potencial humano que tiene que ir precisamente al campo mexicano. Y ahí yo creo que hay un futuro muy bueno. Fíjate, si me lo permites, Alex, lo que señala Juan Carlos es evidente. Tiene que haber una reordenación de las ciudades como metrópolis que van creciendo y que van aumentando, que tienen que buscar obviamente la salida a las zonas conurbadas y que son zonas que están muy ligadas con el campo. Habrá que ser muy cuidadosos porque finalmente el campo es un segmento muy importante que requiere no solamente toda una adecuación muy profunda del 27 constitucional que refiere a la propiedad y que tiene toda una serie de aristas muy complejas en relación a ello, pero el tema del campo es lo que nos va a dar el día de mañana un sustento de vida y el agua. Nuestro director de la Comisión Nacional del Agua hacía una serie de referencias hace algunas semanas preocupantes de que teníamos abastecimiento de agua garantizada para 2 años de reservas en las presas. Sí, bueno, hay que entenderla que mientras no lloviera, ¿no? Y no tuviéramos obviamente la adecuación para el suministro. Pero el problema que me agolpó de una manera especial, Juan Pablo y los compañeros colegas, es la cantidad, Yasmín, de mantos acuíferos de lagos, lagunas y ríos contaminados. Claro. Y te das cuenta, bueno, ¿qué estás haciendo, Estado mexicano? ¿Dónde está el Estado de Derecho que comentábamos al inicio? ¿Dónde está la legislación en su aplicación y la normatividad correcta para evitar que la industria, que es la más contaminante, deseche residuos tóxicos de contaminación a los mantos acuíferos, que son sustento de vida para el campo, para el agro y para nosotros? Claro. Entonces tú acabas de señalar muchas cosas que son interesantes. Tenemos que tener mucho cuidado para que no desbordemos, que las poblaciones que en su crecimiento son evidentes, cada día es más amplio,
puedan obviamente llegar a esos sectores, esos segmentos, pero finalmente el campo es el campo y había que reordenar todo el sistema agrario, había que cuidar en mucho el tema parcelario, el que realmente no se utilice en la forma tan depravada que se está utilizando para finalmente hacer que el campo tenga otro tipo de segmento de producción, y el agua. Son dos sustentos de vida, la producción de alimento y la producción de agua. Pero va de la mano, y los abogados, como tú y yo lo sabemos, en sus especialidades tendrán que ser cuidadosos con que todo ello obviamente implique una debida adecuación. Yo me uno tanto a los maestros que están obviamente en docencia. Yo la disfruté muchísimo, me apasionó cuando fui docente, me encanta. Me preparé en la Universidad Nacional para ser docente en muchas cosas que tuve que hacer. Impliquen mucho, mi querido Alejandro, con la audiencia que nos ve, con los jóvenes y las señoritas o jóvenes, mujeres y hombres, que tienen que dedicar primeramente, la vocación es fundamental. ¿Qué es lo que te llama la atención para hacer? ¿Qué vas a hacer para ser un buen? Mi papá decía, si el de mañana vas a barrer, pues barre, nada más que seas el mejor barrendero, ¿no? Claro. El mejor, o sea, hay que saber barrer. Y en eso todas las materias se pueden dar. Y luego otra cosa importante para finalizar mi intervención es la actitud que debemos de demostrar todos nosotros como docentes, como transmisores de educación, como transmisores de lo que significa nuestra hermosísima carrera, para poder obviamente inducir. En ese momento yo también di clase en la preparatoria y me recordaste muy claramente todo ello. Qué importante es esa formación, en donde los chicos están terminando su área para convertirse en la decisión más importante de su vida, que es una de las que yo considero por lo menos 3 más importantes. Primero, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué carrera? ¿Con quién te vas a casar? Y cuando decides tener tu primer hijo, que son 3 cosas que son impresionantes, ¿no? Pero la actitud del ser humano, la actitud de participación, por supuesto, es fundamental para llegar a hacer lo que tú quieres hacer. Perfecto. ¿Quién más quiere comentar? Te voy a contestar cómo enamoro a mis alumnos, cómo le hago para que se motiven. Es que no quiero decir esa palabra. ¿Enamorar? No, más bien es que Se se llenen. Déjame decirla. Se llenen de lujuria, deseo y pasión por mi carrera. Yo los invito a mis audiencias. El nuevo sistema de justicia acusatorio, adversarial, oral y todo lo que le quieran poner, tiene esa preciosa bondad. Tiene las audiencias en su principio, oralidad, sigue publicidad. Las audiencias son públicas. O sea, hoy cualquiera de nosotros, salvo en ciertas excepciones que marcan muy bien la ley, el código objetivo, tiene la bondad de que hoy puedas asistir a esas audiencias. Y de ahí te enamoras. Te das cuenta que ya no es que llegas y te pones ahí a ver hasta cuándo se le ocurre atenderte al Ministerio Público, a ver cuándo empieza el juez a asomar la cabecita a ver si se quiere salir del despacho, pero el que anda corriendo todo el tiempo es el secretario. Ya no, hoy ya no. Hoy más o menos está como las películas gringas, hoy está el fiscal, está la defensa y tenemos a un juez que en la primera etapa es de control, el juez que conoce del caso y el que decide si se formula imputación y de ahí arrancas y de ahí se le mete ese gusanito al estudiante y se da cuenta que ya no es el hecho de que es tedioso, que es cansado, que es muy aletargado, ya no, ya todo eso se acaba y empiezas a escuchar cómo actúa un fiscal, pero escuchas cuando existe una defensa que está preparada, que viene con buen ahínco, coraje, garra y demás, porque ya preparó y formuló su teoría del caso y ahora sí se avienta con todo, ¿no? Es tan interesante ver cuando existe eso, que propiamente la gente que está detrás del barandal se queda, muchos con 1,000,000 de dudas. Otros les encanta el dulzor que les llegó al oído de cómo un abogado puede hablar y se puede explayar. Y quizá hasta tenga dotes de oratoria, ¿no? Porque eso es lo que requiere también un abogado. Hoy en el sistema acusatorio se requiere que haya oratoria en la formación de ese abogado. Muchos de ellos ni siquiera conocen el léxico jurídico que se tiene que estar manejando en este momento. Pero cuando ya lo escuchas propiamente en la audiencia, hasta, mira, la piel se te enchina. Es tan rico oír cómo empiezas a
ahora sí aventar, a dar, a brotar todo ese conocimiento que tú traes y sobre todo que lo explayas, porque te lo permite el sistema. Aquí ya no es de que el juez está ahí, ya cállate, o a ver, preséntame tus pruebas, nada más es esto, ok, fírmale, recíbele. No, hoy no. Hoy existe una figura tan bonita dentro del sistema en su etapa intermedia que es el interrogatorio, pero la delicia para mí del sistema es el contrainterrogatorio. Ahí sí nos enamora el estudiante en derecho, sobre todo en el aspecto penal. Mejor que le llegue de mi carrera. Así de fácil, para no decir más. Miguel. Yo quisiera mencionar que, sobre todo a nuestro auditorio, que en todas las profesiones, en todas las carreras, siempre va a haber buenos profesionales y malos profesionales, y uno puede alcanzar, destacar en la que escojas, pero lo importante en los campos de oportunidad es el tener un sueño, el vestir ese sueño lo mejor posible, tener todos los detalles de qué es lo que le gustaría verdaderamente hacer, y como decía Yasmín, qué tanto está dispuesto a dedicarle para conseguir ese sueño. La profesión o la ocupación que quieran tomar tiene el contenido, el requisito sine qua non de poder hacerlo siempre y cuando estén buscando la especialización, el estudio a fondo y sobre todo el esfuerzo para poder llegar con constancia y lograr un mejor resultado. El aspecto de si hay muchos o hay pocos desocupados depende siempre de los que estén muy bien preparados. En el caso de nosotros los contadores, hay un montón de contadores desocupados, pero buenos contadores que sirvan para lo que nosotros necesitamos, nos cuesta mucho trabajo conseguirlos. Y es que eso pasa en casi todas las profesiones. Entonces, mi pequeño consejo, si quieren verlo así, es que vean realmente a lo que se van a dedicar, pero comprométanse consigo mismos y hagan todo el esfuerzo por estar lo mejor preparados posible. Muchas gracias. Adelante. Yo quería comentar algo, no quisiera decir que es un paréntesis, pero creo que es algo importante. Yo creo que cuando uno sale de la carrera a veces sale un poco desesperado, sobre todo cuando se endeudó, ¿no? Para ver qué agarro y cómo pago mis estudios, ¿no? Muchas veces por más que te quiere que te apoye la familia, a veces no es posible. Creo que es importante en el proceso de prepararte para entrar a una empresa, no solamente averiguar quién te va a entrevistar y cómo hago para que me contraten, sino qué tipo de cultura tiene esa compañía, ¿no? Algo que me preguntan mucho a mí, bueno, ya no, ahora estoy independiente, pero cuando tenía posiciones directivas es, ¿cuáles son los dos objetivos que tú buscas, ¿no? Bueno, todos buscamos definitivamente una mejor económica y seguir aprendiendo y algún día tener un buen retiro, ¿no? Pero algo que yo siempre busco es dejar un legado en el sentido de educar, ¿no? Me toca mucho, me ha tocado en 3 ocasiones entrar a compañías, sobre todo que habían sido familiares, y yo veniendo de un mundo corporativo y con una maestría en el exterior, entrar a proponer una cultura de empowerment, ¿no? De cómo delego para que la persona tome su propia decisión y algún día quizá podría ser mi reemplazo, ¿no? De alguna manera yo creo que siempre tienes que asegurarte que cualquiera tenga su sucesor en la medida que la compañía lo dé en el tamaño, ¿no? Una compañía de 5 personas es difícil tener un sucesor para cada uno, pero en una compañía grande sí se puede. Entonces, eso hace que el profesional, 1, vea un futuro, y 2, el día que sube, no lo tiras a la piscina, porque muchas veces asciendes a personas que tú crees que están listas y no están listas. Entonces, van como carne de cañón a enfrentarse a un mundo que nunca han visto porque nunca han tenido la oportunidad de tomar una decisión. Y muchas veces la decisión está centrada en el jefe. Y el jefe no delega o porque no tiene tiempo. O sea, para que tengan una idea, yo en el trabajo anterior estaba 160 días fuera de la casa, en el extranjero, que es una barbaridad. Entonces tenía una persona en México que se encargaba de controlar, digamos, la oficina cuando yo no estaba, y tenía conferencias, todos los días en la noche hablaba con alguno de mis empleados a ver cómo iba, qué necesidades tenía, en qué lo podía ayudar y de alguna manera tratar de que él se sintiera a gusto, ¿no? Pero creo que es importante educar y enseñar a las personas a tomar sus propias decisiones. Sobre todo en empresas familiares a veces hay el miedo de
Si lo dejo mucho, quién sabe si esto sea un problema, o si estás poco preparado y tienes miedo, quizá me quita mi trabajo, ¿no? Y creo que eso es muy común, no voy a decir en México, en el mundo, Sí, y es algo que hay que promover el cambio, ¿no? Hay que promover esa mentalidad. Perfecto. Alberto. Yo creo que no intentaría convencer a un joven de que estudie Derecho. Pero si el joven me dice que quiere estudiar Derecho, sí me atrevería a decirle, oye, hay muchas opciones que no has visto. Seguramente viste alguna película de abogados, hay muy buenas películas de abogados. Mi hija siempre me pregunta si yo uso peluca, como en las películas de Robert Downey Jr., para entrar a los juzgados, en sistema inglés, ¿no? Pero hay muchas otras opciones de las que quisiera hablar, ¿no? Ahorita estamos con un fedatario público y la figura del notario público y del corredor público es tan respetada en la Ciudad de México y es un área enorme, ¿no?, de trabajo y muy necesaria. Hablamos de comercio exterior, de aduanas, que es, como dicen, son toneladas de libros, toneladas de tratados, de excepciones, de aranceles, en fin, de reglas y reglas y reglas. Y hace un momento yo tuve una expresión, y los abogados nos fijamos mucho en palabras, ¿no? Especialización. Yo no estoy en contra de la especialización, solo que no basta. Aquí tenemos un ejemplo, es comunicaciones, ¿no? Oye, pero fedatario público y comunicaciones es una realidad y complementa tu vida. Yo creo que como profesionistas hay muchas cosas que nos apasionan y que son necesarias en la carrera. No basta estudiar Derecho, tienes que buscar muchas otras áreas. Hace tiempo nos decían concéntrate, pero no existían estos. Ahora necesitamos ser multitask. Y al contrario, si yo tengo un nuevo colega trabajando, un jovencito que está estudiando la carrera y puede hablar por teléfono, mientras estamos manejando con toda prisa para cruzar la Ciudad de México y al mismo tiempo estar mandando un mensaje por WhatsApp y me manda el correo y me hace una consulta y me manda la base jurídica, pues y me baja el programa de gobierno, le digo, perfecto, tú sirves, ¿no? Y estamos en la reunión, pero estamos en la reunión y te doy un codazo y te digo, oye, búscate esta información, por favor, y me la das ahorita. ¿Cómo se llama fulano? Entonces, tienes otras necesidades. La carrera de Derecho es un paso, ¿no? La licenciatura es una etapa, es un escalón en el que estamos y a partir de ahí viene la maestría, hacerte un investigador en el doctorado, hacerte una serie de retos, superarlos y seguir buscando. En Vinculación México, en el trabajo profesional, trabajamos en consultoría, ¿no? Y muchas veces decimos consultoría, 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 ¿en qué? ¿No? Y hay tantas opciones. Yo trabajo en consultoría en sector público y hay muchas opciones en sector público. Trabajamos, por ejemplo, en el marco jurídico administrativo. Cuando un político es una figura carismática, que es un experto en ganarse a la gente, es un experto en ganar elecciones, o debería serlo, y muchas veces lo es. Pero eso no lo hace un experto en ningún tema. Entonces, el político necesita asesores en muchísimas áreas, y ahí tenemos. Los programas de gobierno son tan complejos que necesitan de especialistas, lamentablemente. Y no se han hecho complejos porque México quiera ser complejos, se han hecho complejos por la otra necesidad que mencionaba, que tomé también en esa revista, la internacionalización. México no se lanza en una locura de voy a inventar, no. Ni Perú. Tomamos los modelos internacionales y nos tenemos que adaptar a esos modelos internacionales porque tenemos convenios donde dice que lo vamos a hacer. Y también es bueno ver la experiencia positiva en el vecino de enfrente. Y si funcionó, y si los procesos orales han funcionado en tantos países, ¿por qué no van a funcionar en México? Y si hay otras soluciones en programas de gobierno, hay casi 200 programas de gobierno. Entonces, tal vez cuando pensamos en el funcionario público como un gobernador, bueno, tiene un gran equipo, pero un presidente municipal, de los casi 2.600 que tenemos en México, hay unos municipios tan chiquitos en Oaxaca, ¿qué posibilidad tiene si es un presidente municipal de un municipio de usos y costumbres? Y cuando hablamos de usos y costumbres, a lo mejor en Oaxaca suena muy lejos, pero ¿qué tal si nos vamos a Milpalta? Una delegación en el Distrito Federal con vocación totalmente agrícola, y donde el campesino nos dice, yo no quiero que mi tierra se venga a cambiar de uso, a urbanizar. A urbanizar. Yo no quiero, pero va a ser vivienda. Y esa vivienda te va a traer, no quiero, de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque tengo la idea
de que viene el mal con la Ciudad de México. Oye, pero no, así lo quiero. ¿Y cómo te asesoro? No quiero cambio. Oye, pero el problema en Milpalta un gran problema es la urbanización. ¿Y cómo llegas a Milpalta? No hay accesos, el acceso es por algunas calles chiquitas de Xochimilco, también por algunas colonias de usos y costumbres. ¿Cómo desarrollas los 13 pueblos en Milpalta? Si no quieren, hay algunos modelos, los campesinos son similares en todo el mundo. Las zonas agrícolas en Francia han hecho unos sistemas de cooperación que bien pueden adaptarse a México y a la Ciudad de México. Y el día de hoy, como mencionabas, con la Secretaría de Agricultura, con José Calzada, otro presidenciable que no sonaba tan duro hace unos momentos, hasta que de pronto pues, nos dimos cuenta de que, bueno, es el primer ingreso nacional, el campo, el agro, lo que nunca se pensó. Bueno, ¿qué podemos hacer en el DF para desarrollar la industria del nopal? Porque la cuna del nopal está en el Distrito Federal, en esta delegación, a 20 kilómetros de aquí. Claro. Entonces, bueno, es un país tan diverso, tan complejo, tan variado, que, pues, yo te diría, si quieres estudiar Derecho, ingresa y tienes muchas opciones en el sector público. A mí, yo veía esta elección con un gran gusto porque en Quintana Roo participó casi el 60%, lo que es histórico. El PRI no lo hizo tan mal, aunque perdió allá. Lograron casi 5,000 votos más que en la elección pasada y no les alcanzó porque la ciudadanía salió a votar. Y si algo ha dejado esta elección de enseñanza es que cuando sale a votar la población nadie sabe qué va a pasar. Ninguna casa encuestadora pudo atinarle. Pero es bonito ver a un joven que dice, me interesa la política. Yo recorría Quintana Roo de un municipio a otro y escuchaba unos muchachos que estaban no leyendo caricaturas, estaban buscando noticias políticas, unos jovencitos. Y hace tiempo te decían con orgullo, la política la detesto. No, joven, es bueno que hagas política y es bueno que te intereses en la política de tu país, y en la medida en que te intereses, este país va a mejorar, porque tú vas a entrar a que mejore. Los políticos cada vez van a ser menos, porque gracias a las comunicaciones, gracias al internet, muchas decisiones nos las tendrán que dejar. Y ahora por internet, pues como decimos que no salieron los números, ¿no? Una consulta ciudadana, como se está aplicando en Inglaterra, y eso va a ser suficiente presión como para que tengas que tomar la decisión, aunque no esté en la ley. La sociedad va a rebasar, como siempre, claro, al derecho. Las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Tienen esa área ahora, las redes sociales, la participación. Qué bonito sería escuchar a jóvenes opinando de las violaciones a la legislación que ven en sus casas, porque México sí es un Estado de Derecho, con muchas excepciones que nos dan pena y nos dan vergüenza, pero mayormente somos un Estado que funciona. Hablábamos hace un momento de la Franja de Gaza, y cuántos países en el mundo no tienen una situación lamentablemente muy difícil, donde el Estado de Derecho es un sueño. No, en México lo tenemos. Hemos vivido muchos procesos muy violentos y gracias a eso tenemos lo que estamos haciendo ahora, y es un país que va avanzando, e indudablemente si vemos al pasado, claro que ha mejorado en democracia, claro que ha mejorado en economía, claro que está creciendo. No todo tiempo pasado fue mejor. México está mejor porque los jóvenes son mejores que nosotros. Yo veo a mis hijas y veo el futuro maravilloso con este país, y me encantaría que estudien Derecho, y creo que es eso, esa esperanza de hablar de derechos, de condiciones diferentes, de situaciones sociales, de tantos nuevos márgenes, lo que debe animar a un joven a estudiar o no esta carrera. Tratar de hacer algo mejor por tu país también se puede en las leyes. Perfecto. Javier, antes de irnos a una pequeña pausa, algo que quieras comentar. Yo quería comentar que, apoyando aquí un comentario del señor abogado, que nuestro país tradicionalmente era un país petrolero, una economía que dependía del petróleo, y que, bueno, por las circunstancias que se han dado, la caída de los precios de petróleo, y que ahora hace un mes y medio, 2 meses estábamos en 23 y ahorita ya andamos alrededor de $40 por barril, pero que lógicamente sí hay la tendencia de voltear la vista hacia el campo. Y aquí quiero hacer un comentario que considero importante. El actual presidente Xi Jinping, el anterior Hu Jintao, será del campo, era de agricultura, de agrónomo. Entonces, cuando se manifiesta en la segunda economía más fuerte del mundo, que un
un alto mandatario no es economista, no es abogado, sino que tiene un concepto totalmente enfocado hacia la agricultura, por algo ellos están volteando hacia ver hacia eso, que es lo que debemos hacer ya nosotros, ¿no? Voltear hacia el campo. Perfecto, vamos a hacer la última pausa y antes de irnos yo les preguntaría algo muy sencillo para que lo reflexionen porque ya llegaríamos por prácticamente al último bloque. En sus propias palabras, cada uno de ustedes, díganme, ¿quién es? No me respondan, hacemos una pequeña pausa. Esto es en tus propias palabras con este foro del futuro del abogado. Volvemos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Regresamos, amigos, con este foro del futuro del abogado en México. Antes que nada, la verdad, les agradezco muchísimo que nos hayan dado estos momentos para tener una reflexión sobre el mundo del derecho del abogado, del licenciado en Derecho profesional, el auxiliar de ustedes de sus áreas, contabilidad, administración, de alguna manera comercio exterior, ¿no? Hace rato mencionaban que la lógica no se ve en el derecho, pero hay una lógica matemática que es aplicada en el derecho penal, como dijo la doctora Olga Isla. Pero sí hay lógica en el derecho. Yo digo, y además una área específica, hablabas de los números, ¿no? De que los números no se ven, pero bueno, el derecho fiscal, el comercio exterior, aduanal, la evaluación de negocios que también hacen los fedatarios, eso es interesante. ¿Derecho marítimo? El derecho marítimo, efectivamente. Pero dentro de todo esto surge una pregunta
que ya no quisiera tanto reenfocarlo al profesional del derecho, que son todos ustedes, o al profesional en otras áreas, administrador, contador y también comercio exterior, sino yo les preguntaría, Carlos Andrés Roca, en tus propias palabras, ¿quién eres? Bueno, gracias nuevamente, yo sé que estamos por concluir. Bueno, Carlos Roca, peruano de nacimiento, ya viviendo en México los últimos 7 años. En breve, tengo una empresa que se llama Top Management Consultores, que su razón social es el nombre de mi familia para heredarla a mis hijas, o sea, tiene un plan de largo plazo, y me especializo en asesoría de alta dirección, enfocado en temas logísticos y de comercio exterior. Perfecto. ¿Quién dice yo? Bueno, Javier Navarrete, en sus propias palabras. Javier Navarrete, yo me he dedicado, tengo la profesión de administrador de empresas y economista, y me he especializado, tuve la gran oportunidad de hacer mis estudios en Francia para obtener mi doctorado en Francia. Trabajé en la Oficina Comercial de México-París y bueno, regresé aquí a México en la parte del área de comercio exterior, en ProMéxico, y ahora pues gracias a ti me has abierto las puertas aquí de tu empresa para tener un programa que se llama México Sin Fronteras, Enlaces de Comercio Exterior, donde tratamos básicamente temas de comercio exterior, aduanas, logística, y que me es muy importante que nuestros amigos abogados sean incluyentes de esto, porque son una parte muy, muy fundamental en esta área. Perfecto. ¿Quién dice yo? Juan Pablo. Gracias por la invitación. Soy el licenciado Juan Pablo Sánchez Flores, director de un despacho denominado Sánchez Mejía Abogados Asociados, representante de una firma que se llama Justime Europea. Soy coordinador del Comité de Derecho Agrario, Rural y Urbanístico de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y la especialidad que tengo es la cuestión en materia agraria rural como asesor y en materia procesal. Pues muchas gracias por la invitación, fue una muy bonita experiencia. Yo soy Miguel Ángel Orozco Medina y actualmente estoy trabajando en mi firma los últimos 40 años, que vamos a festejar dentro de poco tiempo. Ya lo cubriremos el evento. Y somos un despacho de abogados, perdón. Ya todos somos abogados. Ya, contan todo. Lo que quiero decir es que nuestro despacho de contadores públicos incluye otras profesiones, como son economistas, abogados y también expertos en tecnologías de información. Estamos afiliados a una red internacional que se llama Moore Stephens Internacional, y estamos en todas las áreas de negocios, auditoría, impuestos, contabilidad y consultoría. Gracias otra vez por la invitación. Gracias, Miguel Ángel. ¿Quién sigue? Alberto, Ernesto. Muchas gracias, mi querido Alejandro. Como siempre, un placer estar en Asteli, y gracias a ustedes. Mi nombre es Ernesto Meana Sariñana, soy abogado, postulante. Me he dedicado a litigar durante toda mi vida, 35 años ininterrumpidos, más o menos, en la materia de derecho civil, derecho mercantil, administrativo e inmobiliario. Y a través de la historia de mi vida, pues he tenido la gran fortuna de estar asociado en AMPI, la Asociación Mexicana de Profesores Inmobiliarios, Ciudad de México, que es la más importante a nivel nacional. Cumplimos 60 años este año de existencia, y pues por supuesto para mí es un privilegio estar en ella y que me hayan designado presidente de la asociación, en donde he trabajado denodadamente. Yo apasiono mi trabajo, y lo señalaba también mi querida Yasmín, es una enamorada de su profesión, yo también lo soy de mi profesión, y también de la parte inmobiliaria donde me he especializado. Y bueno, hemos sido compañeros de batalla en Asteli también teníamos cápsulas legales, que era un tema muy interesante, que lo tuve que dejar porque los tiempos no me daban. Pero soy una gente también muy activa, muy propositiva. La actitud es muy importante en el ser humano, y cuando recojo lo que he escuchado en este panel tan extraordinario, pues me honro en haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias. Alberto. Yo soy Alberto Rivera. Igualmente agradezco a Alejandro la oportunidad de estar en Asteli. Soy director de la carrera de Derecho en Colegio Amauta Prescott. También soy director jurídico de Vinculación México, un despacho de consultoría especializado en gobierno y en sector público. Y pues tenemos esa experiencia de trabajo con políticos, con funcionarios y con empresarios que quieren trabajar con gobierno. Gracias. Perfecto, y pues muchas gracias a todos. La verdad, perdón, no podía faltar, perdón. No. Pues sí, es que le quiero dar un programa especial a ver, ya dijo que iba a hacer esa broma. Sí, ya, gracias. Yasmín, Alejandro, perdóname. no vuelvo a venir a tu programa. No, adelante, Yasmín.
Yasmín Nájera Romero, soy abogada postulante, presido la Asociación Interdisciplinaria de Juristas del Estado de México, pertenezco a la Confederación Nacional de Abogados, en sus distintos periodos he ocupado varios cargos, pertenezco también a la FECOBA, la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de México. Espero poner mi puesto de tamales el fin de semana, porque eso es lo que me he estado esperando últimamente. Digo, la abogacía sí deja, pero creo que la garnacha también, y por ahí va la situación. Entre otras circunstancias. Con eso basta. Perfecto, la verdad es que estoy muy honrado de que hayan estado aquí. Reitero, el programa, la razón de este programa fue la cantidad de correos que he recibido de los jóvenes, de alguna manera cada vez más inquietos respecto del futuro del abogado, en un país que, según dice, el que no tranza no avanza, que la corrupción somos todos, etcétera. De alguna manera, muchos de ellos ya les está haciendo mella, y de alguna manera dicen, ¿para qué estudio? Sí, puedo lograr lo que quiera, si bloqueo una calle, si me manifiesto, si saco a mi hermanito y lo amenazo y me lo van a dar todo, ¿no? Ese tipo de cosas, cuando uno ve esa realidad, nos invita a hacer una reflexión como la que hicimos el día de hoy. Pero nosotros hablamos del futuro del abogado en México, y realmente el futuro del abogado en México está en cada uno de ustedes jóvenes que quieren dedicarse a esta profesión y se quieren desarrollar en esta profesión por lujuria, por amor, por pasión, por lo que ustedes quieran, pero hagan ustedes el mejor tipo de abogado para ustedes, y sobre todo, haciéndolo para ustedes, lo harán para México. Muchas gracias por estar aquí, les agradezco muchísimo, y esto ha sido en tus propias palabras en este foro. Gracias y hasta la próxima.